Hermanos, estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario. El Papa Francisco quiso que este domingo fuera llamado el Domingo de la Palabra de Dios. Y es interesante porque ¿qué nos dice la Escritura de la Palabra de Dios? En el Antiguo Testamento ya decía, por ejemplo, en el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Pero cuando viene Jesús, Él nos revela algo muy importante. Nos revela que la palabra de Dios no es un libro, sino que es una persona. Es Jesús. Él es la palabra de Dios. Él se nos ha revelado, nos ha mostrado qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Pero esta palabra de Dios, o sea, es anunciada por los enviados de Jesús y después se ha puesto por escrito. Y la encargada de decirnos cuáles son los libros de la Biblia fue la Iglesia, nuestra Iglesia católica. O sea, la Biblia es eminentemente católica. Porque incluso cuando ya la Iglesia católica anunció cuáles eran los libros de la Biblia, los judíos quisieron separarse de este anuncio, y entonces ellos hicieron su propia lista también. Ahora, de esta lista que se hizo en los primeros siglos de la Iglesia, que fue confirmada en los concilios, el último concilio que confirmó esto fue el Concilio de Trento, a finales del siglo XVI. Esto se hizo la primera traducción de la Biblia. La primera traducción a la lengua que la gente hablaba en esa época, que fue la traducción que hizo San Jerónimo, que la tradujo al latín vulgar. Se dice vulgar no porque dijeran malas palabras, sino porque era lo que hablaba el vulgo. En latín vulgo significa el pueblo, la gente. Esa fue la Biblia que tradujo San Jerónimo a un latín que la gente entendiera. Y se llamó Vulgata esa Biblia. Esa versión de la Biblia se llamó Vulgata. ¿Por qué? Porque fue divulgada. O sea, la Biblia nunca se pensó para esconderla. La Iglesia nunca ha escondido la Biblia, sino que se publicó para que todos la conocieran. El punto es que en esa época muy poca gente sabía leer y escribir, aunque ya en la Edad Media surgieron escuelas. Por ejemplo, Carlomagno puso escuelas para que todos aprendieran a leer y escribir. Había mucha gente que no podía hacerlo simplemente por sus ocupaciones. Por ejemplo, un campesino que iba al campo, que se salía el sol hasta que se ponía, estaban en el campo, no tenía tiempo para dedicarse a leer.
Por eso mucha gente no sabía leer ni escribir. Por eso es que no tenían acceso a la Biblia, no porque la iglesia lo prohibiera. ¿Qué dijo la iglesia en su momento sobre la Sagrada Escritura? Primero, que para conocer a Cristo es necesario conocer la Escritura. Eso lo dice San Jerónimo. Es necesario conocer la Escritura. Eso ya lo decía la iglesia desde hace mucho tiempo. Y empezó a difundirse. Fíjense que ¿quiénes pusieron los capítulos? Fue la Iglesia Católica. Un obispo inglés de Inglaterra fue el que puso los capítulos en el texto de la Biblia. Así se conoció, por ejemplo, en París, una Biblia con capítulos. Se llamaba la Biblia parisina, pero eran los capítulos que puso este obispo inglés. Después, me parece que fue ya un fraile español que le puso los versículos a todos los textos, ¿verdad? Y esto se fue difundiendo de poner capítulos y versículos en la Biblia, pero eso fue dentro de la Iglesia Católica. Ahora, ustedes saben, ¿verdad?, cuál es la versión que usan los protestantes, los evangélicos, en sus iglesias. La Biblia Reina Valera. Resulta que esa Biblia es católica también. ¿Por qué? Porque la hicieron unos monjes agustinos. Ellos la hicieron, la Biblia. O sea, la traducción al español la hicieron ellos. Reina, por ejemplo, él la tradujo completamente, según los cánones de la Iglesia Católica. Pero esto no le gustó a Calvino, que era el que estaba subsidiando esa versión. Entonces vino después Valera, que era otro monje, cogió el trabajo de Reina y sacó los libros que no le gustaban a los protestantes y lo puso en el orden que le gustaba a los protestantes. Eso fue todo lo que hizo Valera. Y quitó el nombre de Reina y puso su nombre, como si él lo hubiera traducido. Eso fue lo que hizo Valera. Y así surgió esa Biblia. No la tradujeron ningún protestante, la tradujeron monjes de la Iglesia Católica, aunque ellos se habían salido de la Iglesia, ellos tenían toda la formación católica, ¿verdad? Y así la tradujeron la Biblia. Por eso es interesante que ellos utilizan nuestra Biblia. ¿Qué es la diferencia entre nuestra Biblia católica y la Biblia evangélica? Primero, que le faltan libros. Ustedes siempre ven una Biblia evangélica, es siempre más flaquita que nuestra Biblia católica. La Biblia católica es siempre como más gordita, ¿verdad? Entonces, yo digo, parece que a la Biblia evangélica le faltan vitaminas, ¿verdad? Es flaquita ella. ¿Por qué? Porque le faltan libros. Y además está mandado por el Concilio de Trento que la Biblia católica tenga explicaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en unos idiomas, unas lenguas que nosotros no entendemos, por gente de otras épocas que tenían otra mentalidad a la nuestra. Entonces, es necesario poner esas explicaciones para comprender lo que dice el texto. Nosotros no somos adivinos. No podemos aceptar lo que dicen los evangélicos de la libre interpretación. Porque con la libre interpretación se han inventado un montón de fantasías, por decirlo de una manera amable, ¿verdad? Se ha inventado un montón de fantasías que no son acordes con la Sagrada Escritura.
Por eso son necesarias las explicaciones. Y además fíjense que esto de las explicaciones no nos lo inventamos nosotros, lo inventaron los judíos. Por eso ellos tenían la sinagoga, donde se leía la palabra y se explicaba. Los judíos no creen en la libre interpretación, sino que tiene que ser según lo que ellos, según su religión. Y para nosotros, según la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo también entró en una sinagoga y explicó la Sagrada Escritura en una sinagoga. Y fíjense lo que dice, lo que hace Jesús primero. Dice, y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. ¿Qué significa que se sentó? En aquella época, todos los discípulos, los que estaban aprendiendo, estaban de pie. Y el maestro se sentaba. Por eso me parece en latín, esa silla se le llamaba cátedra. Y hoy a los profesores se les dice catedráticos, ¿verdad? Porque ellos enseñan. Pues él se sentó y empezó a enseñar. ¿Y qué es lo que enseña? Hoy se cumple esta escritura. O sea, es como un presidente que lo que anunció en toda su campaña, ahora lo cumple. Y en el primer día de la presidencia, cumple lo que había anunciado. Empieza a cumplir. Las promesas que estaban anunciadas en la Escritura, las cumple Jesús. Por eso él dice, hoy se cumple esta Escritura. ¿Y qué es lo que está anunciando la Escritura? 3 cosas. La Escritura, de entrada, dice algo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. O sea, lo primero que va a decir es que está ungido. Él es el ungido, o sea, Él es el enviado de Dios. Pero este enviado anuncia 3 cosas. Primero dice, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. A los pobres, ¿qué era eso? Los pobres. Los pobres en general se consideraba pobre aquellos que no tenían tierra. ¿Verdad? Los que no tenían tierra eran pobres, porque el que tenía tierra podía cultivar, podía tener ganado, podía tener muchas cosas, pero el que no tenía tierra no, entonces era pobre. Pero fundamentalmente, pobre es aquel que no conoce el amor de Dios. Eso es el pobre, aquel que no conoce el amor de Dios. Entonces, vive buscando, extendiendo su mano, suplicándole como un mendigo a los demás, quiéreme un poquito. Segundo, viene a anunciar a los cautivos la libertad. O sea, ¿qué nos muestra? Que estamos cautivos, que estamos como presos, pero no presos de una situación política o económica, sino presos por el pecado que nos esclaviza, que nos impide amar. Entonces, Jesús viene a mostrarnos el camino de la liberación. Y dice, y lo tercero es, dice, viene a dar libertad a los oprimidos. O sea, no solo te anuncia el amor de Dios, la buena noticia, no solo te dice, Dios vino a liberarte, ahí está el camino de la liberación, sino que también te da la libertad. O sea, prácticamente viene a los que quieren a darnos la fuerza para que avancemos y salgamos a la liberación. Que no nos dejemos
estar así presos por los engaños del maligno, sino que podamos experimentar esa verdadera libertad. Esto es la buena noticia. Esto es lo que Jesús viene a realizar en nuestras vidas. Ojalá nos lo podamos creer. Ojalá podamos escuchar esta palabra para que Él pueda actuar en cada uno de nosotros.